Hola, hola, en esta oportunidad vamos a aprender y vamos a estudiar el libro de Números verso por verso y tratar de exprimir, como se dice por ahí, los versículos, el capítulo de capítulo 18 del Número. ¿Ok? Entonces, en esta oportunidad vamos a comenzar con el estudio de Números capítulo 18. Bendito Dios, en esta oportunidad quiero suplicar que al abrir su palabra usted nos dé sabiduría y entendimiento, Señor. Que usted pueda llegar a cada uno de nuestros corazones para aprender a hacer su voluntad y estar preparados para la manifestación de su Hijo. En el nombre de Yeshua, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, quedamos en el capítulo 17, versículo 12. Dijimos que entonces los hijos de Israel dijeron a Moisés: mira que perecemos, estamos perdidos, todos nosotros perecemos. Cualquiera que se acerca al tabernáculo del Señor muere. He aquí que también nosotros estamos a punto de perecer. Así que quedamos en el contexto de los cuales los líderes que colocaron cada quien sus nombres en una vara, ¿verdad? Para ver a quién elegía el Señor como encargado entonces del sacerdocio en Israel. Y al ver que escogieron realmente el Señor que escogió a Leví, la tribu de Leví, ¿verdad? A Aarón. Entonces quedó más que claro que todos los argumentos y las quejas por las cuales se levantaron el pueblo en contra de Moisés, pues realmente Moisés estaba en lo correcto y Coré estaba equivocado. El pueblo se llenó de temor y dijo: he aquí también nosotros estamos a punto de perecer, porque reconocieron que ellos se habían rebelado contra la autoridad que el Señor había establecido. Así que una vez que queda claro que el Señor escogió la casa de Aarón para administrar en el sacerdocio, entonces fíjate lo que dice en el verso 1 del capítulo 18. El Señor dijo a Aarón, y es raro, ¿no? Porque, bueno, no es raro, sino que esta es una de las pocas ocasiones en que el Señor llama a Aarón directamente. Recuerda que el Señor siempre llama a través de Moisés, pero en esta ocasión llama a Aarón y dice: el Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Okay? En otras palabras, le está diciendo a Aarón y a su casa que ustedes son responsables de lo que suceda en el santuario. Yo te di la responsabilidad de todos los sacerdotes, pero ustedes son los responsables de todo lo que acontezca en el santuario. Así que esto es un gran privilegio, ¿verdad? Esto es un gran privilegio, pero sabemos que es una gran responsabilidad. Tal vez es mucha autoridad, es mucha confianza que le da el Señor, pero a su vez es mucha responsabilidad. Por eso que dice un texto en el Nuevo Testamento que el Señor, mientras más sabiduría se nos concede, más responsabilidades tenemos. Así que tanto tú que estás escuchando como yo, que cada día estudiamos más de las Escrituras, tenemos más responsabilidades ante Dios. ¿Por qué? Porque se nos va a juzgar de cosas que tal vez hemos aprendido por estar estudiando, por estar indagando. Versículo 2, dice la palabra de Dios: y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te sirvan. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Así que Aarón prácticamente no está solo. Aarón tiene que también repartir responsabilidades y no solamente la descendencia de Aarón, que es la que está encargada del lugar santo y el lugar santísimo. También está toda la tribu de Leví, sus hermanos. Entonces, por ejemplo, también vimos en el capítulo 16 que teníamos a Coré, que era de los coatitas,
era, digamos, y aprendimos que eran encargados de llevar el tabernáculo, o sea, perdón, los utensilios, eran encargados, pero ya envueltos. Los sacerdotes tenían que envolverlos y solamente ellos podían tocarlo y solamente podían verlo. O sea, si un descendiente de Coré pues llegara a tocar un utensilio del lugar santo, pues quedaría muerto. Y esto es lo que vimos en David. ¿Se acuerda cuando David trató de llevar el arca del testimonio, todos los utensilios a la ciudad de Jerusalén, pero no obedeciendo el mandamiento de llevarlo a hombro, pues a mano, sino que se le ocurrió la idea de llevarlo en carro. Y entonces el carro vino y tropezó y un utensilio iba a caer, y por no dejarlo caer vino un descendiente de los coatitas, lo tocó y solamente con tocarlo cayó muerto, ¿okay? Por no obedecer los mandamientos del Señor cuando dijo que tenía que llevarlo a pie. Así que así de santo son las cosas del Señor, ¿okay? Podemos ver que tiene mucho privilegio el ser un sacerdote, ser un sumo sacerdote, pero a su vez tiene mucha responsabilidad, tanta responsabilidad que cualquier error la puede pagar con la propia vida. Así que vamos a ver el versículo 3, dice: y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros, como habíamos dicho anteriormente. Versículo 4: se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Verso 5: tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, he dado a vosotros en don, y esta palabra don es en regalo del Señor, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo. En otra palabra, Aarón no está solo. O sea, toda la responsabilidad no puede caer sobre él. De hecho, el trabajo del santuario es un trabajo extremadamente pesado, o sea, no es un trabajo muy fácil, y solo no podía llevar esta carga. Así que dice el Señor que le ha dado en don, ¿verdad? Le ha dado a los hijos de Leví, a los hijos de los levitas, en regalo, para que sirvan de testimonio, para que sirvan de ayuda a los hijos de los levitas, a los hijos de Aarón. Versículo 7: mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relativo con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Así que realmente esto es un regalo de Dios, y cuando nosotros trabajamos para el Señor debemos hacerlo de esta manera. O sea, si nosotros lo hacemos por una obligación, prácticamente no sería muy beneficioso para nuestra vida. Debería ser un gozo el servir al Señor, el hacer las cosas santas con la mayor alegría, con la mayor satisfacción, pero no como una obligación. O sea, no porque tengo que hacerlo y así. ¿Por qué? Porque prácticamente estás diciendo que lo estás haciendo es porque es una obligación y no es porque te nace del corazón, ¿ok? Y si continúa diciendo en el verso número 8, dijo más el Señor a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción a tus hijos por estatuto perpetuo. ¿Ok? O sea, el Señor prácticamente le está dando el privilegio de administrar
las ofrendas de él. ¿Y de qué manera va a administrar las ofrendas del Señor? Dice en el verso 9: esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar serán cosa muy santa para ti y para tus hijos. ¿Okay? En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. En el verso 11: esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y toda la ofrenda mecida de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Y en el verso 12 continúa diciendo: de aceite, de mosto y de trigo, lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán al Señor, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, de las cuales traerán al Señor, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerás de ella. Ahora, algo interesante aquí es que, abriendo un paréntesis, ¿no? Dice las primicias que uno lleve al Señor. Y es interesante, ¿no? Porque normalmente muchos de los creyentes, y me incluyo también, siempre dejamos las obras. Siempre queremos dejar las obras para el Señor. Siempre queremos dejar que si sobra, o simplemente dejamos lo más malo. Pero aquí está hablando es que no solamente tenemos que darle las primicias al Señor, lo primero, sino también lo mejor. Y esto es algo que debemos entender. Cuando nosotros vamos a hacer una ofrenda al Señor, tenemos que acostumbrarnos a dar lo mejor que nosotros tenemos. ¿Ok? Y fíjense que será para ti, serán tuyas, todo limpio en tu casa las comerás. Y una de las condiciones que tenían que tener estos sacerdotes para poder comer de las ofrendas del Señor es que tenía que estar limpio. Y esta limpieza de la que habla aquí es cuando, por ejemplo, un sacerdote tocaba un cadáver, quedaba inmundo, quedaba impuro, o por lo menos cuando comía animales que están prohibidos por la ley, por la Torá, entonces estaba en un estado de impureza. También hay otras leyes de impureza que se mencionan en Levíticos 15 y también en Levíticos 18, leyes de impureza sexuales. Entonces, mientras el sacerdote estuviera impuro, no podía participar de estas ofrendas que se mencionan. Dice en el verso 14: todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán al Señor, así de hombre como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ello conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Y continúa diciendo en el verso 17: mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato al Señor. En otra palabra, recuerde que todo primogénito era del Señor, es del Señor. Ahora, cuando nace un primogénito, por ejemplo, de burro, ¿verdad? Lógicamente no puedo llevar ese primogénito de burro al santuario porque es un animal inmundo. Entonces, ¿qué hago? Lo redimo por un cordero, o sea, hago un cambio por el cordero. Ahora, cuando el animal primogénito es una vaca, es de una vaca, pues una cabra, lógicamente eso no lo voy a redimir porque esos son animales puros que pueden llevarse al sacrificio y entonces lo ofrezco al Señor. Es lo que está queriendo decir aquí, ¿no?
Entonces la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato al Señor. En otras palabras, recuerde que en esto tenemos que ver es la intención, porque actualmente pues no podemos o no debemos ofrecer otro sacrificio que no sea el del Mesías, ¿no? Ya el Mesías murió por cada uno de nosotros. Pero ¿cuál era la intención del Señor al establecer todas estas leyes? La intención del Señor es que nosotros podamos ofrecer al Señor siempre lo mejor y lo primero, ¿okay? Así que cuando hay algo, cuando llega, por ejemplo, aquí dice en la ley, cuando llega la cosecha, siempre los primeros frutos de la cosecha pues se los damos al Señor, ¿ok? Lo ofrecemos al Señor en expresión de que gracias a Él es que nosotros vamos a recibir una gran bendición o un gran fruto, ¿ok? Eso es lo que significa ofrecer el primogénito. O sea que esto que estoy recibiendo hoy en día no es gracias a mí, sino es gracias al Creador, que permitió que yo disfrutara de estos bienes. Recuerda también, recuerda cuando Ana hizo voto delante del Señor de que iba a entregar a su primogénito. Bueno, él lo entregó, ¿verdad? Y cumplió con su promesa. Pero el Señor, fíjate que lleno de gracia y de bondad, le dio 5 hijos más, ¿ok? Y eso no era parte del trato, pero el Señor es así. O sea, el Señor siempre nos va a dar más de lo que nosotros podemos darle. Si tú quieres ganarle a Dios en cuestión de dar, nunca lo vas a ganar, porque mientras más tú des, Él más te va a dar, ¿ok? Así que vemos en el versículo 18, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Verso 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran al Señor, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo y pacto de sal perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Ahora, ¿por qué habla del pacto de sal? Recuerde que el pacto de sal, ¿qué simboliza la sal? La sal, primero, es duradera, ¿ok? La sal también es antiséptico, también es preservador, ¿ok? Rehecho de la palabra sal viene la palabra salario, ¿ok? ¿Por qué? Porque la sal era de gran valor. O sea que cuando habla de pacto de sal, ¿okay? Es un pacto pues prácticamente de estas condiciones, duradera, que persevera, no importa las dificultades, no importa lo que haga, es perseverante, ¿ok? Es duradera. Pacto de sal perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Y el Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendréis parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Así que una característica de los levitas es que no iban a tener tierras, o sea, grandes haciendas, ¿ok? ¿Por qué? Porque la herencia de ellos es el Señor. Versículo 20. Y el Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea, que la tribu de Leví no iba a tener posesiones, no iba a tener grandes tierras, ¿ok? Sí tenía sus casitas y eso, pero heredad así no iban a tener. ¿Por qué? Porque la heredad de ellos es el Señor. Versículo 21. He aquí, dice el Señor, yo le he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio.
por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Okay? Así que esa es la heredad de la parte de los levitas, todos los diezmos en Israel. ¿Okay? Y dice en el verso 22, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven el pecado por el cual mueran. ¿Okay? O sea, no se va a volver a repetir lo que pasó con Coré y todo lo que se acercaron, estos 250 príncipes que se acercaron para protestar delante del tabernáculo. No se va a repetir para que no mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, que llevarán el pecado. Estatuto perpetuo para vosotros, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. El Señor vuelve a repetir el verso 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Okay? Y algo interesante aquí es que aquí la palabra dice los diezmos, no dice el diezmo. ¿Por qué? Porque existen varios diezmos, y estos diezmos que traía cada creyente eran varios tipos de diezmo. Estaba el primero, que era la primicia, de los primeros frutos, de los primeros animales. Tenían que traerlos al Señor, ¿okay? Y redimirlos. También estaba lo que se conoce como el diezmo de hoy, o sea, el diezmo que se da popularmente hoy, que es la ganancia del 100%, traían el 10% al Señor, y eso es lo que traían. También estaba el diezmo de las fiestas, o sea, todo creyente apartaba un 10% también para el diezmo de las fiestas solemnes. Y también había otro diezmo que era el diezmo de los pobres, cada 3 años. Cada 3 años entonces se apartaba el diezmo para los pobres, que era para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros y para el levita que tuviera necesidad. ¿Okay? Así que normalmente estas eran todas los diezmos que todo creyente. Continuando entonces con el versículo 25, dice la palabra de Dios: y habló el Señor a Moisés, diciendo, ¿qué dijo? Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. O sea, en otras palabras, no solamente van a recibir el diezmo, sino que ustedes también van a diezmar. Y aquí vuelvo a insistir, o sea, ¿por qué tienen que volver a diezmar? Porque el principio es el mismo, ¿ok? Si el principio hubiera sido de que no, pues es para hacer rico a los sacerdotes, está bien, pero lo que quiere enseñar aquí el Señor es que tú también tienes que aprender a dar lo primero, a dar lo mejor. O sea, que cuando tú recibas algo, de una vez sacar lo que es del Señor, aprender de que todo lo que tú recibes es por la gracia de Dios, o sea, de poner a Dios en primer lugar. Esto es temer al Señor, como leímos en un texto ahorita, ¿okay? Esto también lo tenía que entender el levita. Versículo 27, y dice: y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ello la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Versículo 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda vuestra ofrenda al Señor. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirá: cuando ofrezcareis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestra familia, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello,
cuando hubieseis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Así que en este último versículo pues le está respondiendo el Señor la inquietud que había quedado en el capítulo 17, en el último versículo, cuando dijeron, he aquí también nosotros estamos a punto de perecer, estamos a punto de morir. Pero ¿qué está diciendo aquí el Señor? Oiga, sigan estas instrucciones, sigan estas ordenanzas y no van a morir. ¿Ok? Aprendan a temer al Señor tu Dios. ¿Cómo vas a temer al Señor tu Dios? Obedeciendo entonces estos mandamientos que el Señor ha establecido. ¿Ok?